Buenos días, bienvenidos a todos los que estáis participando en este encuentro, los que estáis presencialmente en Río de Janeiro y los que desde las demás ciudades estáis participando en el encuentro. Sabéis que en este momento estamos concluyendo la fase de la sexta etapa. Esta sexta etapa nos toca hablar sobre el papel de liderazgo de los centros educativos en el cambio educativo. Los centros educativos son importantísimos y el liderazgo que tienen que tener adquiere unas características que nunca se habían visto en etapas anteriores. Antes era quizá más bien el sistema, la organización general de la educación. Ahora el papel de los centros ha crecido enormemente. Y así ha salido del debate que se ha venido haciendo estos 2 meses, pues se han destacado en el liderazgo algunas cosas interesantes. Al menos quería resaltar 2. En primer lugar, que hablar de liderazgo, al hablar de liderazgo se habla de varias cosas. Se habla del liderazgo, por supuesto, de una persona, que en este caso es normalmente el director del centro, y el liderazgo depende mucho de las características que tenga ese director, esa persona. Pero también es verdad que el liderazgo de un centro no es solo de una persona, sino que es muy en particular de todo el equipo directivo, y por lo tanto las condiciones en las que el equipo directivo de cohesión, de capacidad, de gestión coordinada y por lo tanto de liderazgo conjunto influye muchísimo en el resultado final. Pero eso tampoco es suficiente, porque los centros son un elemento clave en la colectividad y por lo tanto también es muy importante el liderazgo que el centro tenga en la situación general donde se encuentra, por lo tanto lo que podríamos llamar el liderazgo de situación. Esas 3 cosas son fundamentales, pero también hablar de liderazgo depende de qué cosa concreta estamos hablando, y en este caso hablamos de educación y no de otra cosa, y la educación está orientada para los alumnos, por lo tanto el resultado del liderazgo no puede más que medirse según el resultado del aprendizaje que finalmente los alumnos reciban. Por lo tanto, tanto las características, digamos, que poseen el centro, el director o la situación, como necesariamente el resultado que obtengan con los alumnos, son 2 elementos fundamentales a la hora de hablar de liderazgo. En este contexto, el equipo directivo no puede perder de vista que está preparando ciudadanos del siglo XXI y que requieren una formación integral, que tienen que pensar en que no está preparando para determinadas materias concretas, sino para una formación integral de la persona. Y eso requiere que tanto el centro como la educación que se imparte sea innovadora, genere autonomía, capacidad de decisión, de trabajo en equipo, en definitiva, de estar preparados para un mundo cambiante. Y todo este proceso es importante que los centros educativos se lo planteen tanto con una visión de largo plazo, porque estas situaciones cambian y se renuevan permanentemente, como desde el punto de vista del centro también con una visión de tener una capacidad de aprender a aprender como centro y adaptarse a las situaciones cambiantes que la vida nos va ofreciendo. En un centro de estas características, las estrategias educativas a desarrollar tienen que cumplir algunos elementos muy importantes. Sobre todo tienen que coordinar 3 puntos de vista o 3 visiones. Está la visión y la necesidad, o los deseos, los gustos, los intereses de los estudiantes, que tienen que ser una parte fundamental a la hora de elaborar una estrategia educativa. Por otra parte, está los intereses de la comunidad. Hemos dicho que el centro no puede estar desligado de la comunidad, no es un ente, no es un asteroide que está en un entorno desconocido, es un elemento dentro de una comunidad y por lo tanto es fundamental que conozca las necesidades, las preocupaciones, las potencialidades de la sociedad en la que se encuentra. Y naturalmente la tercera línea importantísima son las necesidades académicas, porque al final en el centro hay determinados
determinadas materias curriculares que tienen que ser elaboradas. Pues bien, es importantísimo que estos tres elementos configuren la estrategia educativa, que para elaborar la estrategia se tengan en cuenta los intereses de la comunidad, se conozca a los líderes de la comunidad, se incorpore a las familias y por lo tanto, y también, como decía antes, a los intereses de los estudiantes. Con todo ese contenido de base, a ese contenido de base hay que superponerle, hay que hacer unos proyectos educativos que incorporen los contenidos académicos que en cada momento sean necesarios. El conseguir esta buena articulación de estos tres elementos es la mejor manera de hacer que sea una educación orientada a las necesidades reales, pero que al mismo tiempo se cubran los objetivos que hay que desarrollar y que hay que llevar adelante, que son los objetivos académicos. Bueno, y los compañeros que han participado en el debate no dejan de señalar los obstáculos que sin duda pues un proyecto de estas características tiene y que surgen lógicamente de la contradicción entre lo que se quiere o se debería hacer con un proyecto como el que estaba definiendo y cuáles son las bases de partida, porque la formación recibida en general está más orientada a formación de asignaturas concretas, sino una formación integral, por lo tanto ese es un punto débil. La tendencia al individualismo, porque claro, cada profesor en su aula es el rey, y aquí estamos diciendo que sobre todo hay que trabajar en equipo, que hay que tirar las paredes del aula y hacer pensar más en el centro abierto que en el aula cerrada, y eso no es fácil ni es lo habitual. Hay otro elemento que yo considero muy importante, y es que la necesidad de liderazgo del que venimos hablando requiere un equipo cohesionado, un equipo que comparte muchos objetivos y muchos criterios, y no siempre es fácil ni está incentivado la creación de equipos. La sustitución de vacantes, por ejemplo, pues se hace por un procedimiento que generalmente no es consistente con la generación de un equipo. Se cubren las vacantes sin tener en cuenta el equipo, y este sí es un problema que debería abordarse con profundidad y con rigor. Y bueno, en definitiva, los posibles problemas, o los problemas seguros más que posibles, son los que resultan de la contradicción de unos objetivos que nos estamos planteando con unas realidades que es la formación actual de los profesores, pero también de la organización actual de los centros educativos. Bueno, pues estas son básicamente las líneas principales del debate. Creo que han surgido temas francamente interesantes y creo que podemos estar muy satisfechos tanto por el contenido como por la cantidad de compañeros y compañeras que se han incorporado al proceso, que en este momento ya superan las 40.000 personas. Muchísimas gracias a todos por el debate, por la calidad, y estoy seguro que vamos a obtener unos resultados excelentes. Buen trabajo.